Hola amigos, yo soy Eliseo Jerez Y yo soy Joel Silva. y hoy tenemos ganas de debatir. ¿Por qué? Porque sí. Hola amigos y bienvenidos al podcast del día de hoy. Para mí es una gran alegría saludarlos. Y bueno, estoy acá con mi colega y mi compañero del podcast, Joel Silva. Hola para todos los que nos están escuchando, ya sea que nos estén escuchando en su cama, en su baño, haciendo cualquier cosa, quizás están cocinando. Te invito a que te quedes con nosotros. Hoy vamos a charlar un tema bastante interesante que ahora Eliseo nos va a contar un poco acerca de qué se trata lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que Jesús dijo. Esto es muy variable porque Jesús en toda su vida dijo muchas cosas, pero hoy queremos hablar un tema específico acerca de lo que Jesús dijo y Joel va a estar leyendo lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo número 9 versículo 23. Bien, acá Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Esto lo dijo porque había un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado y el hombre le dijo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Y acá Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Esta es una frase muy conocida. Bueno, para ya entrando en detalle o entrar en la historia y contar lo que sucedió en aquel momento, más o menos fue así. Jesús estaba orando en un monte. Los discípulos abajo estaban en una situación donde un padre trajo a su hijo para que sea liberado de un ataque endemoniaco que el muchacho tenía. Jesús baja y ve y ve la queja del padre porque el padre se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, mira, tus discípulos, tus seguidores, no pueden echarlo fuera, no pueden hacer libre a mi hijo. Ahora, ¿puedes hacer algo? Y Jesús exclama, hace unas exclamaciones, pero entre todo ello el papá le pregunta a Jesús, ¿puedes hacer algo? Y él le dice, ¿cómo que puedes? El versículo que leyó Joel recién, ¿cómo que puedo? Para el que cree, todo le es posible. Jesús libera al muchacho, pero antes de eso, y eso es algo que queremos resaltar más adelante, Jesús le pregunta al padre, ¿tú puedes creer? ¿Tú crees? Y el padre le dijo, sí, yo creo. Después le dice, ayúdame a creer. Bueno, Joel. Bien, más o menos, bueno, antes de seguir con este tema, me gustaría decirles, ya muchos de ustedes han escuchado versículos, han escuchado San Marcos, han escuchado la palabra Biblia, han escuchado la palabra Jesús, pero este podcast, quiero decirlo no como acotación, que no lo hacemos para un público netamente cristiano, para que se entienda. Nosotros queremos hacer este material para que lo puedan disfrutar todas las personas, así que te invitamos a seguir escuchándolo porque se viene algo bueno. Quizás te sirve como reflexión moral. Quizás vos decís, no, yo nunca pisé una iglesia, no la pienso pisar. No pasa nada, quédate acá, no te vamos a hacer liberación ni nada por el estilo. Así que bueno, quédate y espero que te guste. Como dijo Eliseo, estamos hablando acerca de Marcos 9:23. Para el que cree, todo le es posible. Esta frase la habrás escuchado 1000 veces. En películas, te la habrán dicho profesores en la escuela, te la habrán dicho tus padres. Creo que hay una película que se llama así. Es una frase muy característica. Pero te la dicen generalmente, confía en vos porque vos sos suficiente y porque vos vas a poder hacerlo todo, porque vos. Porque para vos todo es posible, porque con empeño, con trabajo, con esfuerzo. Y sí, es verdad, para nosotros muchas cosas son posibles, pero acá viene el problema, muchas, pero no todas. Exactamente. Ahora que lo mencioné acerca de las películas, bueno, yo vi una película acerca y como dice Joel, no es que estamos devalorizando y decimos que nosotros no servimos para nada. Yo siempre digo, el ser humano tiene un potencial increíble en todo sentido. Él tiene un potencial espiritual, un potencial corporal. Usted puede ver grandes personalidades como en su juventud el famoso Rocky Balboa, o como así se llamaba la película que él hizo. Todo musculoso, ustedes ven las personas musculosas o vemos los muchachos que tienen alto físico. Ahora, decimos que para nosotros muchas cosas, escuché bien, muchas cosas son posibles. Ahora, esto es creciendo en nosotros mismos. Como dice Joel, muchas veces escuchamos la frase
cree en vos mismo, cree en vos, vos sos suficiente, vos podés hacerlo. Está bien, tenemos muchas cosas que nos ayudan a llegar a nuestros sueños y cumplir nuestros planes que tenemos a favor de nuestra vida. Ahora, eso es en muchas cosas. Queremos hablar acerca de lo que es imposible para nosotros, pero es posible para Dios creyendo en Él. Básicamente, el ser humano, vamos a ponerlo así, es limitado. Pero Dios, el Dios que creó el cielo, el Dios que creó la tierra, ese Dios en el que creo yo, en el que cree Eliseo y en el que creen muchos de nuestros conocidos, ese Dios lo creó todo. Ese Dios tiene todo el poder y nos está ofreciendo su poder ilimitado a través de su Hijo, Jesús. Entonces yo digo, ¿qué es mejor? ¿Confiar en mí, que aprendí a atarme los cordones a los 18 años? ¿O confiar en el Dios que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que existe en 7 días? Yo creo que la respuesta acá es obvia, porque me dice que para mí, si yo creo, porque acá Jesús no dice, porque para mí todo es posible. No. Acá Jesús hace una invitación general. Dice para el que cree, o sea, para el verdulero que cree, para el portero de la iglesia que cree, para el futbolista que cree, para el cartonero que... Para todos, todo lo que nosotros queramos hacer es posible. Bueno, acerca de lo que dijo Joel, es verdad. Nadie es una persona que no puede hacer nada. Lastimablemente ya personas nacen con problemas, pero normalmente todos tenemos algo en que somos buenos. Pero ahora, Dios es mayor que nuestra capacidad. Nuestra capacidad humana no se compara a la de Él y en lo que Él puede hacer. Centrándonos en el tema de lo que Jesús preguntó, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, para los que confían en mí, para los que confían en Dios, todo Él es posible. Y yo creo que la frase creer o lo que significa creer en Dios es la clave para vivir una vida exitosa. Bien, ciertamente para nosotros tener, como dijo Eliseo acá, una vida exitosa, necesitamos poner nuestra confianza, nuestra fe y todo, nuestra vida entera, en Dios. Y uno dirá, ¿vale la pena? Y yo te hago una pregunta. ¿Vale la pena tener todo el poder ilimitado de un Dios infinito en tus manos a cambio de darle 70, 80 años de tu vida? Yo creo que sí. Yo creo que si el precio de cumplir todos mis sueños en Dios, si el precio de tener una vida plena, si el precio de tener salud, si el precio de tener prosperidad es darle un par de años de mi vida a Dios, yo creo que vale la pena. ¿Vos, Eliseo? Sí, porque, como vos decís, no estamos hablando de cualquier cosa. No se compara lo que Dios nos ofrece a nosotros, que es un poder ilimitado, un Dios ilimitado, un Dios tan grande, tan poderoso, que no hay comparación a Él, ni la hay, ni la habrá jamás. Esto es mejor de lo que nosotros podamos elegir o vivir en esta vida. Bueno, para más entrar un poco en tema y que sea más ameno esto, me gustaría hablar un poco acerca de, no sé si te copa, hablar un poco acerca de experiencia. Porque acá empezamos hablando acerca de una liberación. Yo y Eliseo llevamos más o menos la misma... Eliseo y yo llevamos más o menos la misma cantidad de años en la iglesia, la misma cantidad de experiencia. Yo creo que él tiene más experiencia por ser el hijo del pastor. Pero llevamos básicamente la misma cantidad de años y yo creo que hemos vivido muchas cosas dentro de la iglesia. El poder de Dios manifiesto, y aunque ustedes no lo crean, no es chiste, es anécdota, como quien dice. Vamos a contarle un par de experiencias que hemos tenido experimentando el poder de Dios. Disculpen si nos reímos, lo que pasa es que algunas experiencias son demasiado bizarras. Sin violencia, sin violencia. No, esa no la voy a contar. Dale, habla. Bueno, para empezar, como dijo Joel, y ya me delató, yo soy hijo de pastor. Y la verdad es una de las cosas más hermosas que me tocó vivir y que vivo hoy, porque sigo vivo, gracias a Dios. Bueno, hablando de experiencias con personas que sufrieron esto, para empezar quiero aclarar, no se vaya haciendo... Es cierto que ciertas cosas son verdaderamente poderosas y no negamos que el diablo tenga poder, pero no es tan fantasioso como las películas.
No, es más tranquila. A veces por ahí puede sonar medio potente, pero es más tranquila. Yo experiencias, y por ser hijo de pastor, tuve varias experiencias. No es que yo fui participante ni que fui yo el endemoniado. Ahora, lo que quiero hacer resaltar es que como hijo de pastor, el pastor es el principal, el que tiene que luchar contra, como Pablo denomina, huestes espirituales de maldad. El pastor, en este caso mi papá, él tuvo que varias y más de una vez tuvo que ir y liberar a una persona. Ahora yo he visto el proceso, yo he visto cómo se hace. Y bueno, hablando de experiencia, tengo unas par que la verdad en aquella época me sorprendieron. Es más, no sé si estaría bien contarla, pero en una de esas... No digas nombres y contá. No voy a decir nombre, pero imagínense, en una de esas una persona se le agarra un espíritu del maligno, diría alguien. Un espíritu diabólico. Un espíritu cochino. Cochino, no sé cómo le digan al diablo en su lugar ahí donde esté viva, pero un espíritu cochino. Y esta persona, lo feo que es que el diablo cuando toma la vida de una persona, la persona está sujeta al espíritu que la tomó. Y se movía literalmente como una serpiente. Ahora, es una de las experiencias que tuve. Amén. Yo también no soy hijo de pastor, pero sí, también he tenido experiencias en otras iglesias, en otras congregaciones y aún también en estas. Pero yo voy a hablar de mi experiencia en particular. Yo, por las dudas, yo nunca me endemonié ni nada de eso. Yo estoy hablando de lo que vi. Yo recuerdo que estábamos en un congreso y había un grupo de chicos ahí parado adelante, así de lo más bien. Y en uno de esos, yo me acuerdo que fue la primera vez que yo vi algo como esto. En uno de esos, una de las chicas que está ahí adelante empieza a gritar como que si la estuvieran apuñalando, empieza a gritar con todo. Y yo digo, ¿qué está pasando? Y agarra y revolea a los amigos que tiene así alrededor, los revolea. Y se llaman entre los pastores, vengan, vengan, vengan. No la podían retener con nada esta chica. Hasta que oraron, no, fue un largo proceso. Y esta chica fue libre para la gloria de Dios. Y alguien que está afuera, yo hoy en día lo tomo como, mira, una manifestación, qué piola. No, pero antes yo lo vivía así como algo fuerte. Quizás muchos de ustedes no hayan visto una manifestación así. Pero es algo realmente poderoso porque ahí es donde uno puede ver el poder de Dios sobre estas cosas. Que a veces uno las toma como tan raras, tan así, tan... No sé cómo decirlo, ¿cómo lo dirías vos? Y no es normal. No, anormal, tan paranormal. Ojo, no se piensen así que es tipo el exorcismo de Emily Rose o el exorcista de 1976. No, a veces da más miedo todavía, pero no. Y bueno, han pasado así, pero también podemos hablar del poder de Dios y de la fe a través de otras cosas. Uno lo habla así a través de liberaciones porque es de lo que se trata este capítulo. Pero una vez, esto fue una anécdota, cuando yo me congregaba en otra iglesia, había un congreso que se hacía todos los años, que se hacía como en una especie de carpa, me lo contó mi anterior pastor, y había una tormenta que estaba haciendo volar todas las carpas. Las carpas volaban de la tormenta y todos los pastores se refugiaron en una carpa grande. Y uno de los pastores agarró, salió afuera y lo único que decía era Dios obra, Dios obra. La tormenta se venía atrás y parecía que estaba por volar la carpa. Y en ese momento la tormenta se abrió y la carpa seguía seca. Dios había obrado y había cuidado a todos sus siervos. Imagínense el poder de Dios para hacer eso. Pero ahora, una pregunta que nos empezó a resonar en la cabeza es si el poder de Dios es el mismo en el 2020. Bueno, hablando del poder de Dios, y ya para cerrar el tema anterior de las experiencias, y acompañado a esta pregunta de si el poder de Dios está activo o es el mismo hoy en el 2020, en la situación que estamos viviendo, quiero decir que Dios no ha cambiado. Y es más, su poder sigue siendo el mismo, como dice la Biblia, escuche bien, en todas las cosas. Claro, porque, por ejemplo, a veces uno se va acá, para los que son de Argentina, 1950, llega Tommy Hicks a la Argentina, enfermos sanan, ciegos recobran la vista, personas enfrente de multitudes les crecen las piernas. O sea, es algo realmente poderoso. Billy Graham se paraba en un púlpito y 3 millones de personas aceptaban al Señor en una noche.
Reinhard Bonnke se paraba en un púlpito en África y 7 millones de personas aceptaban al Señor. Y así yo podría decir nombres y nombres. Pero si ustedes se dan cuenta, yo no estoy hablando simplemente del poder de Dios. Estoy hablando de hombres de Dios. ¿Qué es lo que necesita Dios para que su poder sea manifiesto? Hombres que crean. O sea que el poder viene de Dios, pero está en las manos del que cree. Acá Eliseo va a hacer una pequeña reflexión acerca del versículo 24 que dice, cuando Jesús le pregunta, ¿crees? Y el padre del chico le respondió, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Pero después dice, ayúdame en mi poca fe. Bien, como dice Joel, la cuestión o el secreto es creer. Y este pasaje de la Biblia y exactamente esta parte donde el padre le dice, yo creo, porque Jesús le preguntó, ¿vos crees que yo puedo hacer esto? Y él dijo, sí, yo creo, y como leímos ahí, dice, bueno, ayúdame a tener más fe. La cosa no está en Dios, porque muchas veces le hacemos a Dios, ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios qué hace? Dios puede, como Thanos, chasquear los dedos y en vez de destruir todo, ¿no? Hacer todo y que todo esté bien. ¿Por qué Dios nos quita el hambre del mundo? Son muchas preguntas que se las hacemos a Dios, pero la verdadera pregunta nos las tendríamos que hacer a nosotros mismos, diciéndonos, yo creo o yo estoy dispuesto a creer, porque, y esto me voy a salir un poquito de tema, hay muchas personas que no creen en Dios o no creen en la existencia de Dios. Ahora, la existencia de Dios para mí no es solamente cuestión de entenderla o de ver quién es Dios o cómo se originó Dios, sino es cuestión de creerla, de atreverse a creer que Dios existe. Y hablando de muchos problemas que nosotros podamos tener en nuestra vida, no sé, problemas, o quizás tenemos sueños para cumplir y decimos, ¿será que Dios lo va a poder hacer? Ahora nuestra pregunta, o la verdadera pregunta sería, ¿yo creo de verdad que Dios lo puede hacer? Es la pregunta principal, diría yo, que nos tendríamos que hacer a nosotros mismos. Claro, el tema, como acá decía Eliseo, el tema es, yo creo que Dios lo puede hacer, porque a veces nosotros tenemos fe, pero una fe que es, como se diría, hasta ahí nomás. O sea, Dios puede hacer, pero hasta ahí. Dios puede convertir a una persona así, pero no sé, no creo que Dios pueda agarrar y hacer crecer un muñón. Ese es el pensamiento de muchos hoy en la iglesia. Y es hora de que nosotros quitemos esa mentalidad de Dios puede hasta ahí. No, Dios puede hacerlo todo. Nosotros somos lo que podemos hasta ahí. Pero Dios nos ofrece ese poder. Porque si uno lee la Biblia, Jesús sanaba ciegos, sanaba enfermos, mujeres con flujos de sangre. Y si usted lee todos los milagros que hizo Jesús, incluso en el Antiguo Testamento, los profetas revivían muertos. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mentalizarnos de esa manera. Por ejemplo, yo recuerdo cuando con Eliseo y un hermano más, hermano Matías, Dios bendiga al hermano Matías, íbamos a los hospitales y nosotros orábamos por los enfermos. Orábamos y poníamos las manos, todo, Señor, sana. Pero es como que a mí me pasaba que yo me daba vuelta y decía, che, esta mujer está muy enferma. ¿Será que Dios podrá? Y ahí es donde estaba mi error. Allí es donde erradicaba el error de que quizás Dios no haya obrado en esa mujer. Yo recuerdo una vez que me agarraron con la fe al rojo vivo. Estaba dando una clase yo y había una nena que no paraba de llorar y tenía dolor de muela y dolor de muela y dolor de muela. Y yo no sabía lo que hacer porque me estaba distrayendo a toda la clase. Agarré y le dije, vení nena, parate. estaba re malo el profe. Vení, ¿qué te duele? La muela, me dijo. Bueno, vení, vamos a orar, le dije. ¿Vos creés que va a ser sana? Le agarré de los dos cachetitos así. 7 años tenía la nena. ¿Vos creés que va a ser sana? Sí, me dijo con los ojitos llenos de lágrimas porque le dolían mucho. Y dijo, sí, bueno, vas a ser sana, vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús te pido que quites este dolor de muela ya, ahora, ya. Estaba yo re pentecostal así, fuego. No, pero recuerdo que se fue a sentar así y yo ni siquiera tuve tiempo de dudar. Yo en ese momento tuve fe. No pasaron ni 2 minutos que la vuelvo a mirar y ya no estaba más llorando y le pregunto, ¿te duele la muela? Me dijo, no. Pasaron las clases y las clases. Le pregunté, ¿fuiste al dentista? No fue al dentista. Pero nunca más, desde que yo la vi hasta ahora, le volvió a doler esa muela.
Es por eso que yo creo que el poder de Dios sigue obrando y yo creo que Dios puede hacer cosas grandes. Pero, como dije, nos tienen que agarrar con la fe al rojo vivo porque si no es como que no funcamos, no arrancamos. Ahora, nos hacemos muchas preguntas, por ejemplo. Recién el ejemplo que vos dijiste, un ejemplo que muchos dirían, nah, ese no importa, una muela, ¿qué es una muela? Ahora, muchas personas creen que Dios solamente puede hacer milagros grandotes, por así decirlo, y no milagros chiquitos como el que vos contaste recién. Ahora, una de las preguntas que se hace a la gente hoy es, ¿qué sueño es imposible para Dios? Porque, déjame explicar más o menos esto, porque, y quiero hacer esto porque me gusta hacerlo. Si alguien está escuchando este podcast dentro de 30 años, este está siendo grabado en la época del coronavirus. Estamos en el terrible 2020. Bueno, algo así. Bueno, ahora, muchas personas hacen esto porque hoy en día, la cosa está muy mala. Y las personas comienzan a dudar. Una de las preguntas que ya casi la hemos explicado, ¿qué sueño es imposible para Dios? ¿Qué sueño es imposible para Dios? Lo voy a responder. Ninguno. Básicamente ningún sueño es imposible para Dios sin importar la situación que nos esté rodeando en este momento. Por ejemplo, en este momento nos está rodeando una situación de pandemia. Nos está rodeando una situación de coronavirus, donde tenemos que estar encerrados, donde no podemos salir, donde no podemos dar un abrazo, donde no podemos hacer eventos al aire libre, que nos encanta hacer eventos al aire libre, nos encanta hacer eventos evangelísticos, eventos de música, pero no se pueden hacer. Quizá para los que son de Argentina, la economía acá en Argentina se está cayendo a pique por esta pandemia. Entonces uno dice, ¿será que Dios va a poder obrar con esto? Yo te digo, Dios es el dueño del tiempo, Dios es el dueño de tu vida, Dios es el dueño de tu economía, es el dueño de tu salud y todo se hace según su voluntad. Bueno, ya casi estamos terminando, pero para ir terminando y concluyendo, y lo que es la conclusión conclusiva, diría alguien, para ir terminando, queremos explicar qué es lo que se necesita hoy en día para que ese mismo poder que vivimos años anteriores pueda ser usado o pueda ser visto hoy en día por la sociedad. Bien, primero, para que tu fe, por así decirlo, funcione en tiempos de pandemia, lo primero que necesitas es enfocarte. ¿Y enfocarte en qué? Enfocarte en Dios. No te enfoques en la pandemia. Consejo personal, no mires la pandemia. Mira lo que Dios puede hacer con vos en esta pandemia. Segundo punto, activa tu fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo voy a poder iniciar un proyecto en esta pandemia? La Biblia dice que el que mira el clima, el que mira cómo está el tiempo, no va a plantar porque cree que no va a cosechar. Pero el verdadero creyente, así la tierra esté seca y así no llueva, siembra igual porque tiene fe que a pesar de todo, el Dios va a proveer. Nuestro Dios va a proveer. Es por eso que nosotros debemos activar esta fe. No sé, Eliseo, si vos tenés algún otro punto que vos quieras presentar. Nada más, en fin, yo diría, crea. Alguien cuando cree en Dios, tenemos la seguridad de que Dios lo va a hacer. Muchas gracias a cada uno de los que nos acompañó el día de hoy. Y bueno, lo esperamos el próximo sábado con nuestro siguiente podcast. Muy bien, bueno, gracias si te quedaste hasta este momento, gracias por escucharnos. Te invitamos también a suscribirte al canal de YouTube y a activar las campanitas, todas las notificaciones. Y también si querés dejarnos un comentario qué te pareció el video del día de hoy. Y también mandándonos un saludo, va a ser una gran alegría. Desde acá, desde Concordia, Entre Ríos, Argentina, te mandamos un fuerte saludo y va a ser hasta la próxima vez.